buenos días. ¿Me escuchan? ¿Usted escucha? Se escucha bien. Ya. Ya, lo primero, ¿cuándo tenemos nuestro certamen? 6 de mayo. Eso es 23, 30, ¿2 semanas más? ¿Día lunes? 6 de mayo. A ver, voy a mirar un poquito. Miércoles. Ya. Entonces yo creo que a lo menos vamos a incluir todo jurisdicción. Ya. Ya. En la clase pasada empezamos a ver lo que dice relación con la llamada jurisdicción no contenciosa o voluntaria, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? Porque hicimos la distinción o la clasificación o las manifestaciones de la jurisdicción, donde determinamos que ver lo que dice relación con la jurisdicción contenciosa. Artículo primero, Código Orgánico, artículo 76 de la Constitución, ¿cierto? Esta facultad o este poder deber de conocer las causas civiles y criminales de juzgarlas y hacer ejecutar los juzgados. Pero adicionalmente a eso, nosotros, a los principios, ¿terminamos la jurisdicción no contenciosa? No vimos jurisdicción. Ah, vimos la acción. Estoy confundido yo. Tienen razón ustedes. Estoy confundido. Por suerte que me dijeron.
¿En cuál quedamos? ¿En qué principio quedamos? Ya. Este punto yo no se lo, no se los he entregado, ¿cierto? Ya. Ya, volvamos a esto entonces para terminar lo que dice relación con los principios. Claro, tienen razón ustedes desde el punto de vista de la valoración probatoria, ¿cierto? Desde el punto de vista de la valoración probatoria, lo importante aquí es ser, digamos, recuerden ustedes que lo que se prueban son los hechos, ¿ya? Al juez se le prueban los hechos. El juez conoce el derecho y son los hechos acerca de los cuales declaran los testigos. De manera que también, y no solo los testigos, sino que sobre los cuales se rinde la prueba. Eh, de manera entonces que a las partes le corresponde la entrega de los hechos que se manifiestan en el periodo de la discusión, la demanda, la contestación, usted le entrega esos antecedentes al juez y el juez después tiene que proceder entonces a su valoración. Por eso el día de mañana, cuando a ustedes les toque ver declaraciones de testigos o que tengan ustedes que aconsejar a alguna determinada prueba, los testigos no tienen que declarar sobre lo que ellos creen, ni lo que ellos piensan, ni lo que a ellos les parece. Hay muchos testigos que van y empiezan mira, a mí me parece, yo creo que esto es así. No, no es lo que cree. La prueba de los hechos es acerca de los hechos del juicio. Y ahí está la distinción en cómo vamos a valorar esa prueba. Porque no es lo mismo el testigo que lo vio, ¿cierto? ¿Cómo lo sabe usted? Porque los testigos deben dar razón a sus dichos, de manera tal que ahí el juez le puede preguntar claramente y le dirá, ¿cómo sabe usted esto? ¿Cómo le consta? ¿Lo vio? ¿No lo vio? ¿Lo escuchó? ¿Se lo dijeron? ¿Se lo dijo la otra parte? ¿Se lo dijo un tercero? Después el juez valora, porque esos antecedentes están dentro de la valoración de la prueba. De manera que siempre es importante que los testigos digan, frente a usted, tienen que decir cómo conocen los hechos acerca y cómo le consta a usted, ¿sí? Entonces, por eso ahí las partes preguntan acerca de esa forma, porque ahí va después para que el juez pueda valorar la prueba a la declaración de esos testigos, por ejemplo. Si están contestes, si están de acuerdo, no están de acuerdo, si uno dice que el accidente ocurrió de día y el otro dice que el accidente ocurrió de noche, etc. Bueno, de manera aquí que lo central entonces va a ser que el juez tiene que de alguna forma dar por acreditado los hechos del juicio, ¿cierto? ¿Y dónde da el juez por acreditado los hechos? La valoración, el juez la hace en su sentencia. Y en la sentencia el juez tendrá que decir si esos hechos son probados, no son probados, ¿cierto? Y ahí hará la valoración probatoria. Cuando ustedes estudian prueba en particular, que es lo que yo les digo que en el sistema en Chile es tan positivista, porque al juez le deja poco margen. Entonces se le dice al juez ahí, declaran dos o más testigos. ¿Qué ocurre si declaran dos o más testigos de un lado y declaran dos o más testigos de otro lado? ¿Cómo valoramos la prueba? ¿Qué ocurre si están iguales los testigos en calidad, cantidad? A veces llegar a preferir el mayor número de testigos de una parte en un juicio para dar por acreditado un hecho. ¿Por qué? Porque el juez tendrá que darlo por acreditado. Si uno le dice que es blanco y el otro le dice que es negro, bueno, el juez va a tener que llegar a una conclusión en relación a esos hechos. Bueno, fundamentalmente, yo creo que algo señalamos también en cuanto a que existen tres sistemas de valoración probatoria, ¿cierto? En primer lugar, el sistema de la prueba
En segundo lugar, y en tercer lugar, el sistema de la sana crítica. Precisamente, en cuanto al primer sistema de la prueba legal, su nombre lo, su nombre lo indica, es la ley, entonces, ¿ah? La ley establece cuáles son los medios de prueba. Nosotros creo que indicamos en la clase anterior que dentro de esto tenemos eh, en los medios de prueba y en el valor probatorio. Primero, en cuanto a los medios, señala y lo indica. ¿Se cortó el audio? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya, avísenme si se corta. Ya, estamos en el sistema de la valoración de la prueba. Sí, creo que aquí quedamos, ahora me acuerdo dónde quedamos la clase pasada. Estábamos viendo justamente la valoración de la prueba. Lo que estamos señalando es que existen tres sistemas de valoración de la prueba en los ordenamientos jurídicos, ¿cierto? En primer lugar, el sistema de la prueba legal. En segundo lugar, el sistema de la libre convicción. Y en tercer lugar, el sistema de la sana crítica. En lo que dice relación con el sistema de la prueba legal, este sistema ya está siendo muy debatido y muy discutido también en la doctrina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí se le deja poco margen de acción a los jueces. En el sistema de la prueba legal se le dice a las partes y a los terceros, ya está establecido en el ordenamiento jurídico, cuáles son los medios probatorios, ¿cierto? Oiga, aparte, usted puede utilizar este medio, este medio, este medio, este medio. Y no solo eso, la ley establece cuál es el medio y además le asigna el valor probatorio, ¿cierto? Por eso que se dice que el juez en este caso lo que hace debe solo aplicar la ley. Y muchas veces los jueces, con razón también, sostienen que ellos no hacen más que aplicar la ley vigente. Cuando les dicen que la ley es injusta, ¿eh? Cuando no abren un poco algo más de margen de acción para los efectos de resolver, a veces el juez puede tener la convicción de que el juicio lo debe ganar una parte y a lo mejor debe darle la razón a la otra porque no provoca el hecho en que se funda ese juicio. Entonces ahí está la valoración que tiene que hacer el juez, pero el juez la va a hacer sobre la base de los medios que establece la ley. Bueno, en Chile este sistema es el que más nos rige todavía. Todos los nuevos sistemas establecen mayores medios de valoración para los jueces, pero en nuestro sistema procesal civil se aplica el sistema de la prueba legal. Es decir, cuáles son los medios de prueba, en Chile están señalados en el Código de Procedimiento Civil, artículos 341 y siguientes, de manera que ahí están señalados. Y piensen ustedes que el Código de Procedimiento Civil ya tiene más de 100 años, entonces hay que ajustar, hay que adecuar los medios a los que ahí están, ¿cierto? Hay que ajustar a la prueba documental, a la prueba instrumental. Bueno, tenemos la prueba documental, la prueba confesional, a confesión de parte, relevo de prueba, dice el dicho. ¿Por qué? Porque obviamente que si las partes ya están declarando, están reconociendo los hechos sobre los cuales, digamos, se le está siguiendo el juicio, bueno, si la parte misma dice, sí, yo pasé con luz roja, por más que le lleven 10 testigos de esa parte para que les digan que pasó con luz verde, eso no se va a dar por acreditado, ¿cierto? No se va a dar por acreditado porque a confesión de parte, o sea, los hechos que se declaran en contra de la misma parte que lo cuente, y si ese lo reconoce, ¿qué mayor prueba va a haber? No se requiere mayor prueba. El 341, como les digo yo, establece los medios de prueba y posteriormente se señala el valor probatorio. De manera que ahí tenemos la prueba documental o instrumental, la prueba testimonial, muy importante en los juicios, sobre todo en los juicios declarativos, porque ahí es importante saber cómo ocurrieron los hechos para llegar a la sentencia. La prueba confesional, como les digo yo, y hay otros medios que también son importantes. Por ejemplo, el informe perito, ¿cierto?
Los jueces no pueden tener conocimientos técnicos ni especializados sobre cualquier ciencia o arte y tienen que valerse del informe de otros. Pero a veces no basta uno, no bastan dos, tienen que haber tres, porque siempre va la parcialidad en uno, en el otro. Entonces al final el juez tiene que esclarecer los hechos con la mayor imparcialidad posible. Sin embargo, están también en la inspección personal, también es importante porque después van, lo llevan a veces a los inmuebles y le dicen, mire, no, pero si es que ahí estaba la casa. Bueno, ahí estaba la casa, pero el juez no ve la casa. El juez puede dar por acreditado lo que, ¿cierto? Verá que hay unos pilares, que hay unos cimientos, pero la casa no está. Luego no puede dar por acreditado el hecho de la existencia de la casa porque no lo ve al efectuar esa diligencia probatoria. Y por último están también las presunciones, ¿cierto? Que de ciertos hechos conocidos se desprende uno desconocido y a eso se le da valor. ¿Qué importancia tiene entonces en este sistema de la prueba legal o tasada? La importancia está que el juez ya sabe por anticipado o antes de la existencia del juicio qué valor o qué eficacia va a tener cada medio de prueba. De manera entonces que el juez no va a tener la libertad suficiente para apreciarla, sino que le va a tener que dar o atribuir el valor que la ley le indica. Y por eso se conoce también el sistema como la prueba legal tasada o tarifada. Ya está establecido, ¿cierto? Ya tenemos esta tarifa, ya está regulado el medio y el valor. Luego, como ustedes comprenderán, el juez tiene menor margen. Entonces, por eso es que a uno en un juicio le interesa en un juicio declarativo y uno sabe que debe llegar no un testigo, ¿cierto? Porque ¿puede un testigo constituir plena prueba? Sí puede constituir plena prueba, pero muchas veces uno requiere más que un solo testigo. Uno requiere otras cosas, requiere, por eso que si la parte puede declarar hasta cuatro testigos sobre cada hecho o cinco en un juicio, bueno, tiene que llevarlos, pues, porque a veces ese juicio se va a dar por acreditado con esa sola circunstancia. No hay duda que en Chile el sistema que predomina es el sistema de la prueba legal o tasada, como les digo yo. En segundo lugar, tenemos el sistema de la sana crítica. Tiene muchas acepciones este sistema dentro de los ordenamientos jurídicos, ¿cierto? Sana crítica, sana lógica. ¿Por qué se le da hoy día tanta importancia al sistema de la sana crítica? Porque los jueces tienen mayor libertad precisamente para apreciar el valor probatorio o la eficacia de las pruebas producidas. Él valora, a él se le entregan esas. Y obviamente que el juez tiene tiene un amplio margen para poder valorar entonces las distintas pruebas que tiene dentro de un juicio. Ahora, esto ha sido discutido y debatido, porque el juez valora, pero el juez no puede hacer ese análisis de manera arbitraria, sino que al juez se le dice y se le, oiga, juez, haga su valoración, pero debe hacer esa valoración de acuerdo a un análisis razonado de cada una de las pruebas. Y ahí entran lo que se denominan las reglas de la lógica, de la experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano, como se dice. Aquí hay mucho en la doctrina, cada vez hay más. No es fácil establecer porque uno dice, claro, no, si uno tiene que fallar de acuerdo a la lógica, tiene que fallar de acuerdo a la experiencia. ¿Qué es lo que es la lógica? ¿Cuál es la experiencia que tenemos que considerar? ¿Cuál es el buen sentido para el entendimiento humano? Tiene que establecerse, tienen que haber ciertas bases. ¿Mm? Eh, Nosotros somos amigos de un gran procesalista, doctor en Derecho, hoy día notado en Valdivia, y él tiene un libro de la prueba y del embargo también, realización de bienes, doctor Gonzalo Navarrete, y cuando él escribía acerca de estos libros siempre conversábamos lo mismo, entonces él le preguntaba a jueces, a ministros, a abogados, ¿qué entendían uno por la sana crítica? ¿Cuál es la
porque hay que hacer ese análisis que estamos indicando, ¿cierto? El juez tiene que valorar y tiene que hacer ese análisis razonado de cada una de las pruebas. Entonces, ahí se sostiene que, claro, debe seguir las reglas de la lógica, la experiencia, el buen sentido o el entendimiento humano. Pero hay que determinar lo que es eso dentro de un juicio. Entonces, por eso, no obstante este sistema de la sana crítica que estamos viendo nosotros, acuérdense cuando estudiábamos las reglas del debido proceso, o las indicamos o las señalamos, ¿no? ¿Cierto? El juez tiene que, acuérdense ustedes que la sentencia de los jueces tiene que ser fundada y tiene que ser congruente. Por esa misma razón, al juez se le exige que funde su sentencia, que diga por qué llegó a ese razonamiento. Eso evita la arbitrariedad. Y a veces hay jueces que pueden caer en la arbitrariedad. No le dan valor a toda la prueba o se la dan en un sentido distinto a aquel que hay en el juicio. Entonces el juez tiene que dar su razonamiento. ¿Por qué le da o no le da eficacia probatoria a una prueba? ¿Está bien ese análisis que hace? A veces ese análisis que hace el juez es el equivocado. Entonces por eso entramos después al medio de impugnación o el recurso de apelación cuando ustedes van a pedir la enmienda el día de mañana, que hay una discusión, o sea, que hay una cuestión que es menos de fondo que lo que exige el recurso de fondo, que lo que exige entonces el recurso de casación en la forma y en el fondo. Ahí sí, pues, porque la casación en el fondo el juez interpretó de manera distinta la ley. ¿Ah? Si decimos nosotros que digamos que basta que para la compraventa de inmuebles necesitemos una escritura pública, y esa escritura pública la vamos a tener que suscribir ante un notario, y después esa escritura pública la vamos a tener que inscribir conservador de bienes raíces, bueno, ahí va a operar la dualidad título-modo, y el juez tiene que señalarlo, si esos antecedentes están en un juicio. Luego no podría tener por acreditada esa circunstancia si le acompañan un instrumento privado y pretenden que a través de ese va a tener plena prueba la compraventa de inmuebles. Indudablemente que hay diferencia. No hay duda. Hay diferencias entonces entre el sistema de la prueba legal y el sistema de la sana crítica. Piensen ustedes que en el sistema de la prueba legal es la ley, el legislador, ¿cierto? Ya viene hecha esa valoración. Entonces el juez no tiene ninguna libertad para valorar. No la tiene. En cambio, en el sistema de la sana crítica, esa valoración la hace el juez o el tribunal, ¿cierto? Él tiene libertad para valorar, pero con las limitaciones. Funde su sentencia. Su sentencia tiene que ser congruente. Congruente con lo que le dijo el demandante, congruente con lo que le dijo el demandado, congruente con lo que le probó el demandante, congruente con lo que le probó el demandado. Fundada. ¿En qué la funda? En los principios del derecho, en la equidad, en la ley. ¿Quién lo habilitó para llegar a concluir de la manera que lo hizo? Entonces, obviamente que es distinto. ¿Tiene libertad? Sí, y mucha para valorar la prueba. Mucha libertad. Pero esa libertad está, digamos, afecta a las limitantes que tiene el juez en su razonamiento para llegar a la sentencia, ¿cierto? Tiene que aplicar las reglas de la lógica, tiene que aplicar las reglas de la experiencia y el buen sentido para el entendimiento humano. Nosotros no vamos a entrar en ese análisis, eso seguramente se va a ver cuando ustedes estudien la prueba en particular. Que tenemos que entender, les vuelvo a reiterar, tenemos que saber qué significa la lógica, qué significa, ¿cierto? La experiencia. ¿Qué experiencia? ¿A quién le damos la experiencia? ¿Al profesor universitario? ¿Al alumno? ¿Al técnico en la ciencia o arte? ¿De dónde sacamos la experiencia? Del conocimiento que tiene la práctica de los años, de aquel que hace un oficio. De algún lado tenemos que sacarla. Bueno, en tercer lugar tenemos el sistema de la libre convicción. En el sistema de la libre convicción, este sí que es distinto. Aquí sí que hay libertad para el juez.
Y aquí se dice, por la doctrina, digamos, que el juez tiene plena o amplia o absoluta libertad para apreciar las pruebas dentro de un juicio. Incluso más, una parte de la doctrina sostiene y señala que incluso el juez podría apartarse de las pruebas que le acompañaron al juicio y que el juez podría dictar sentencia conforme a lo que dice o estima su conciencia o su convicción. ¿Qué ventaja tiene para el juez el sistema de la libre convicción? No hay duda, ¿cierto? Porque el juez aquí no debe dar ni expresar las razones por las cuales le da o no le da eficacia a un determinado medio de prueba. No lo hace. Y no lo hace precisamente porque el juez debe apartarse de los medios de prueba o de alguno de los medios de prueba que las partes le acompañan dentro del juicio. Entonces el juez está liberado. Está liberado de dar las razones en virtud de las cuales le va a dar o no le va a dar valor probatorio a un medio por sobre uno distinto. Les insisto que seguramente sobre esto se va a volver cuando se vean los medios de prueba en particular. En Chile, en Chile, no hay duda, nuestro sistema procesal civil se basa o se regula en virtud del procedimiento del sistema de la prueba legal o tasada. ¿Ya? Pero hay cada vez una mayor tendencia a la apreciación probatoria de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Y hay también manifestaciones ya en este código, procedimientos del año, piensen ustedes, hace más de 100 años, ya hay manifestaciones donde al juez se le da algún campo de acción. Por ejemplo, dentro de los medios de prueba, dentro del informe de perito, se establece que el juez puede apreciar la prueba de los peritos conforme al sistema de la sana crítica. Piensen ustedes el cambio entre uno y otro sistema. Y hay una diferencia fundamental, porque a veces los jueces se dan cuenta al estar viendo y analizando las pruebas que les van aportando las partes, las mentiras que caen o que incurren algunos testigos en desmedro de otros, etcétera. ¿Se escucha o no? ¿Aló? Ya. Bueno, entonces ahí digamos que hay una diferencia eh, muy grande de lo que se aplica hoy día en nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo en el sistema procesal civil, que es lo que yo les digo, el sistema de la prueba legal o tasada, donde está todo regulado. Cuando ustedes van al Código de Procedimiento Civil, van a ver en el 341 en adelante, que está toda la prueba regulada. Y no solo la prueba, sino que el valor probatorio. En la prueba instrumental, en los instrumentos públicos, en los instrumentos privados, en la prueba confesional, sobre qué hace prueba o plena prueba la confesión de la parte. En la prueba testimonial, ¿cierto? En la prueba del informe de peritos, que ahí al juez le da más valor, le permite que la aprecie conforme a las reglas de la sana crítica, etc. Todo está señalado e indicado entonces en la ley. Los demás, obviamente, que nos representan ventajas, sobre todo el sistema de la sana crítica, que es el que hoy día se recurre más en las legislaciones modernas, ¿cierto? Donde el juez valora, pero tiene que valorar de acuerdo a la lógica de la experiencia y del entendimiento humano. Vamos con otros principios que todavía nos quedan. En noveno lugar, tenemos el principio del formalismo y del aformalismo.
El principio del formalismo, como ustedes comprenderán, dice relación con que las distintas actuaciones dentro que se van verificando dentro de un juicio, ¿cierto? Las distintas etapas, periodo de discusión, periodo de prueba, periodo de selección, debe guardar o debe tener ciertas formas que en cada caso están determinados por el legislador. Entonces, la ley se debe señalar o de efectuar cuáles son esos actos procesales, y esos actos procesales no quedan entre. Estoy haciendo clases de otro lado, así que capaz que aquí no se escuche bien. ¿Ahora me escuchan o no? Ya. Parece que me tengo que pegar más. Ya, el principio del formalismo y del aformalismo, entonces. En cuanto al principio del formalismo, les digo yo que lo importante ahí está en que todos los juicios tienen distintas actuaciones, ¿cierto? Dentro de un proceso. Hay distintas fases, hay distintas etapas, hay momentos en el ejercicio de la jurisdicción, de manera entonces que esos procesos tienen que tener ciertas formas que en cada caso va señalando o determinando el legislador. Entonces la ley le dice al juez, oiga, usted va a tener que hacer estos actos procesales. Y esos actos procesales no quedan entregados al criterio del juez o de las partes, ¿cierto? Eso está determinado en la ley. Por ejemplo, ya hemos indicado y hemos señalado tantas veces, digamos, que en Chile los juicios tienen un periodo de discusión, un periodo de prueba y un periodo de sentencia. Esto no queda entregado al juez ni a las partes. No es el juez que se le va a ocurrir citar a las partes a ver sentencias si es que no ha habido prueba. No lo puede hacer. Entonces hay una serie de actos procesales dentro de ese periodo de discusión y del periodo de prueba que el juez debe respetar. Y tiene que respetar no solo las fases, sino que tiene que respetar los plazos y tiene que respetar, digamos, que las actuaciones procesales o que las resoluciones procesales sean notificadas a las partes. Si no hay notificación de las resoluciones judiciales a las partes, estas no pueden producir efecto. Y es natural que así sea, porque las resoluciones judiciales en Chile van a producir su efecto en virtud de notificación. ¿Cuál? La que establece la ley. Veremos. Si yo los voy a demandar a ustedes, no basta con que ustedes se metan a la página del Poder Judicial y vean el día de mañana que tienen una demanda en contra de ustedes. No es suficiente. Para que nazca o se produzca el emplazamiento, como vimos antes, se requerían algunas actuaciones. Y eso implica que yo, demandante, tengo que notificar válidamente la demanda. No tengo que notificarla como a mí se me ocurre. Y el juez no puede dar por establecida y por notificada la demanda si ha sido hecha de una forma distinta a aquella en que está la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que respetar y guardar las normas de las actuaciones judiciales. Para que produzca efecto esa demanda, tiene que haber sido notificada legalmente. ¿Cómo vamos a notificar al demandado para que éste sepa la existencia del juicio? Bueno, tendremos que notificarlo personalmente. Y si no lo pillamos, ¿tenemos alguna forma de sustituir eso? Sí. Está lo que se llama la notificación sustitutiva de la personal, y esa notificación precisamente permite entonces, permite entonces notificado como que si hubiera sido hecha en persona, ¿cierto? Si yo estoy haciendo o estamos ahora conectados virtualmente, bueno, es distinto, pero si yo estoy en la sala con ustedes y va un receptor judicial que pretende notificarme, ¿ah? Y nuestra sala es cerrada y yo les digo, o les diré a ustedes, díganle a ese receptor que yo no estoy haciendo clase, que él sabe que sí estoy, me puede dar notificado, no obstante que no me entregue la notificación a mí en persona, porque la ley permite la notificación sustitutiva de la personal. ¿Vale? Vale, dentro de un juicio. Y tiene el mismo efecto de la otra. Bueno,
Este principio del formalismo, entonces, lo que hace es que la ley le dice al juez: usted, para ver estos actos procesales, debe hacerlo de la manera que está señalada en la ley y no como a usted se le ocurre. Tiene que respetar, entonces, estas formalidades, estas formas externas para esos actos procesales. Por ejemplo, va a declarar un testigo en el juicio. Los testigos en el juicio, previo a su declaración, se les tiene que prestar juramento. ¿Por qué? No por sus creencias. Entonces al testigo se le dice: jura por Dios, jura o promete. Hoy día es promesa porque nadie está obligado a ese juramento, digamos, eso se modificó. Jura o promete decir verdad. Va a preguntar: sí juro o sí prometo, porque si declaro falsamente en juicio, cometo un delito. Está sancionado y penado. Y eso el juez lo tiene que respetar. De manera que no puede saltarse esa fase. ¿Mm? Y tenemos que dejar constancia la declaración del testigo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Distintos serán en los procedimientos orales que en los procedimientos escritos, ¿cierto? La prueba se rinde ante un ministro de fe, en la prueba escrita, y el juez después va a leer lo que declaró o dijo ese testigo. Por eso es que hay tanta diferencia en la prueba, en los procedimientos escritos. A veces el juez se forma la convicción con la prueba testimonial. En los nuevos sistemas, en materia laboral, en materia de familia, basta con lo que le van a declarar al juez. Si el juez ya tiene la experiencia suficiente como para ver, como para darse cuenta si ese testigo le está diciendo la verdad o no le está diciendo la verdad. Y lo hace caer en contradicciones, pero clarísimas. ¿Ah? A veces a mí me ha tocado ver en juicios laborales, por ejemplo, que llegan a algunas partes con todos los profesionales, que con médicos, psicólogos, para demostrar, digamos, por ejemplo, la presión que se ha ejercido sobre alguna persona, o que hubo mobbing, o que hubo acoso. Entonces, a veces los testigos declaran sobre pura teoría. Entonces, el médico declara de las consecuencias que produce el acoso, por ejemplo, pero no el acoso en ese juicio. O sea, no sabe dónde trabajaba, no sabe qué distancia estaba o si tenía algún contacto directo con la persona que dice ser el acosador, etc. Entonces, las cosas hay que probarlas, lo cual está bien, porque si no sería muy fácil que en virtud de cualquier hecho otro demande a otro, o cualquiera demanda a otro. Y ese problema algo existe en Chile, porque todavía las costas en Chile son bajas en relación a judicializar las discusiones de las partes. Como les digo yo, a veces hay empresarios que le dicen: no, si yo te voy a pagar 10 cuando te debo 100. Y si no estás de acuerdo, demándame. ¿Cómo va a ser posible eso? Ok, lo voy a demandar. Pero tiene que sentir el peso de esa demanda, ese que no quiso pagar o no quiso conciliar o no quiso transar o no quiso pagar lo que debía legalmente. Sufra las consecuencias y apliquémoslas. Bueno, aquí solo estamos viendo estos principales principios que son los que vamos a terminar. En segundo lugar tenemos el principio del aformalismo. El principio del aformalismo o libertad de formas procesales. La ley lo que hace en ese principio del aformalismo solo señala cuáles son los actos procesales en virtud de los cuales deben cumplirse dentro de un proceso, dentro de un juicio. ¿Cuáles son las actuaciones que tienen que cumplirse? Pero las formas de esos actos, la manera como se van a efectuar esos actos, quedan entregadas directamente a quienes participan en esos actos. Por ejemplo, queda entregado a la experiencia de los que intervienen en la administración de justicia. En este caso, los jueces. Y si es un tribunal colegiado, a la experiencia de ese tribunal colegiado. El principio del aformalismo en Chile se reconoce de una forma muy excepcional. Ya vamos a ver nosotros en cuanto al conocimiento de los asuntos de los tribunales colegiados, ¿cierto? Por ejemplo, los abogados que ejercemos la profesión, bueno, nosotros
Si yo voy a defender los intereses de mi cliente en una segunda instancia, por ejemplo, a veces uno tiene que efectuar la legal causa en la vista de la causa propiamente tal. Y ustedes podrán ir a los tribunales y podrán ir a la Corte de Apelaciones y van a ver que ahí están los abogados paseándose en la mañana de un lado para otro, mientras no los llamen, ¿cierto? Si los llaman a alegar, tienen que presentarse y tienen que efectuar el alegato ante una sala que está compuesta por 3 ministros. Hoy día teleconferencia, hoy día se puede alegar incluso a través de este sistema. Yo me alegar hoy día a través del sistema de la teleconferencia, donde se han dictado algunos autoacordados que permiten los tribunales funcionar de esta manera. Yo hago aquí mi exposición, el otro abogado hace su exposición en otro lugar, en su oficina, en su casa, y los ministros están en otro lado. Entonces hoy día eso se está regulando. ¿Por qué? Porque nos están señalando que este problema, esta pandemia va a durar durante tiempo, entonces vamos a tener que ajustar las formas como administramos justicia. Entonces, en Chile en general, el principio es el del formalismo. Absolutamente, el sistema procesal civil se basa en este sistema del formalismo. Pero hay algunas actuaciones excepcionales que pueden ser aformales. Por ejemplo, los alegatos de los abogados. ¿Eh? Si yo entro en la sala donde están los ministros, bueno, habrá uno que saludará a la encargada, a la funcionaria encargada del audio, está el relator dentro de esa sala, el relator es el cuenta de qué se trata el juicio, porque los ministros ahí no tienen un conocimiento directo de las causas, sino que indirecto, a través de lo que le dice el relator. Si tiene dudas, podrá pedirle la carpeta. Si no las tiene, se va a quedar con lo que le está diciendo ese relator. Pero ese relator puede relatar, puede contar lo que él ve o lo que él cree ver. Por eso es importante alegar las causas y escuchar las relaciones de los relatores, no abogados. Porque puede ser uno mejor o peor que otro. A veces puede bastar una buena relación. Y no es mucho más lo que tiene que ahondar el abogado. Pero ¿cómo hacemos los alegatos? ¿Cómo lo van a hacer ustedes el día de mañana? Bueno, hay de todo, ¿no? Yo he hablado con jueces, ministros, hay muchas anécdotas, ¿no? Que alguno aparece, algún abogado, unos que son más exagerados que otros, uno que entra y hace una tremenda venia así en la sala, hace un tremendo saludo al ministro. Otros no, llegan, saludan, se sientan. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo parte el alegato? Algunos le piden autorización a esa corte para empezar a hacer su alegato, por ejemplo, con la venia de su señoría de justicia. Otros le dicen, ilustrísimo tribunal, etcétera. Y hace uno sus alegaciones. Y uno tiene que hacer la exposición acerca de los hechos que está defendiendo. Bueno, para esa acción en particular, formalismo. Hay algunas formalidades mínimas externas que uno debe cumplir, que hoy día no es obligación para nosotros aquí, digamos, ¿cierto? No es necesario que yo esté con chaqueta y corbata, por ejemplo, que se exige esa formalidad para entrar a los alegatos, para entrar a las audiencias. Hoy día eso se está perdiendo. Si hacemos teleconferencia y si estamos alegando aquí, ¿cierto?, en la casa, bueno, a lo mejor esas formalidades se van a perder. Bueno, ahí están las diferencias entonces entre el formalismo y el aformalismo, que en Chile se aplica muy excepcionalmente. Ya. Quedan algunos principios. Vamos con el principio de la fundabilidad y el principio de la infundabilidad. En el principio de la fundabilidad, tanto las partes como los tribunales tienen que dar las razones y los motivos de cada una de sus actuaciones. Y fundamentalmente, estamos diciendo, tienen que fundamentar, digamos, o exponer las razones de sus actuaciones, pero a veces de las más importantes.
Y así lo reconocen los sistemas procesales. En Chile, los litigantes deben fundar sus peticiones, ¿cierto? Porque ustedes saben que, como se dice, el papel puede resistir cualquier cosa. ¿Mm? Podemos escribir cualquier cosa dentro de un papel. Pero la ley le dice, fundamente su petición. Y así lo sostiene nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, en los requisitos de la demanda. Los requisitos de la demanda están señalados en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Tienen que ver ahí esa regla, esa disposición. Y dentro de los requisitos de la demanda está el número 4, en que le dice al juez, en que le dice a las partes, si usted va a demandar, debe contener o debe señalar una enumeración precisa y clara de los hechos y fundamentos de derecho en los cuales se apoya. ¿Cuáles son los hechos y cuáles son los fundamentos de derecho en los cuales se apoya esa demanda? Porque habrá veces que el juez no le dará curso a una demanda, porque la demanda es ininteligible, por ejemplo, no se explica con claridad ninguna de estas peticiones o de estas fundamentaciones que la ley le exige a las partes que la hagan presente al momento de presentar su demanda. Ya, más lento estamos. Estoy hablando más lento que nunca. ¿Se escucha mal de nuevo? ¿Se escucha o no se escucha? ¿O se escucha? Ya, ahora se escucha. Ya. Bueno, volvamos entonces. Estamos con el... pero ahora se escucha. Ya. Estamos en el principio de la fundabilidad, otro principio importante dentro de los sistemas procesales, ¿cierto? Donde estamos diciendo que tanto los tribunales como las partes como los terceros tienen que dar razón o motivo, justificar su razonamiento en determinadas actuaciones del juicio. Y les agrego en determinadas actuaciones porque hay ciertas actuaciones donde hay que respetar esta regla de la fundabilidad. Por ejemplo, las partes tienen que fundar sus peticiones y sus pretensiones en el juicio. Si no las fundan, no van a dar por acreditado el hecho y esas demás. Por ejemplo, reglas o principios de la fidelidad en Chile. Los requisitos de la demanda están señalados en el artículo 254 que ya les dije, del Código de Procedimiento Civil. Ahí están indicados cómo se regulan los requisitos de la demanda. Y se dicen, luego, ya, estamos diciendo que el artículo 254 establece los requisitos de la demanda. Entonces, la demanda, dentro de los requisitos, está el 254 número 4. Y el 254 número 4 le dice a quien demanda, al demandante, oiga, demandante, dentro de su demanda, contener una enumeración precisa y clara de los hechos y de los fundamentos de derecho en los cuales se apoya. De los hechos y de los fundamentos de derecho, entonces, en los cuales se basa su razonamiento. Lo mismo en la contestación de la demanda, tanto para el que demanda como para aquel que se defiende. El que demanda, en virtud de su demanda, tendrá que contener una enumeración precisa y clara, consignada en la conclusión, de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. Si no lo hace, su demanda será rechazada. Por tanto, en mérito de los puestos,
dispuesto en tales disposiciones, pido a su señoría tener por interpuesta demanda en juicio ordinario y en definitiva declarar: 1. Que se me restituya el inmueble. 2. Que se reconozca que la posesión de ese inmueble la tiene el demandante. 3. Que se le restituyan los frutos de la cosa que produjo durante todo este tiempo medio que dure el juicio, etcétera. A ver, petición precisa y clara. No solo en la demanda y en la contestación, nosotros vamos a ver que ese principio de la fundabilidad se da en la demanda, como decimos en el artículo 254, en la contestación de la demanda, lo mismo, artículo 309, número 3 del Código, tiene que enumerar en forma precisa y clara los hechos y fundamentos de derecho que el demandado funda sus defensas. También en la sentencia del juez, tiene que fundarla. Ya lo hemos explicado, que el juez debe dar razón de sus dichos, ¿cierto? Esta exigencia es muy importante para los tribunales. Cuando el juez dicta sentencia, cuando el juez resuelve el asunto litigioso, debe poner entonces la razón de sus decisiones. ¿Por qué? Porque tiene que dar los fundamentos de derecho y de hecho en que se apoya su fallo. Debe contener los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se fundamenta el fallo. Artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil. Requisitos de la sentencia. Ahí están. Entonces el juez tiene que fundar, ¿cierto? Y tiene relación con las reglas del debido proceso, con la congruencia, con la legalidad, etcétera. Entonces no hay duda. Incluso más, hay otras reglas de la fundabilidad que también se dan en los recursos, por ejemplo. El- las partes también tienen que fundar sus recursos. Si ustedes van a interponer su recurso de apelación, tienen que fundarlo y tiene que contener una petición concreta. Porque si ustedes a la Corte le están dando competencia al Tribunal Superior, Corte de Apelaciones, para que conozca ese juicio que el Tribunal Inferior ya conoció en primera, bueno, tienen que darle esa competencia y tienen que decirle para qué. No le pueden decir al juez, el apelante no le puede decir para que revoque o confirme la sentencia. ¿Para qué le doy competencia? ¿Para que revoque o para que firme? Esas peticiones son contradictorias. Entonces hay que fundar también los recursos procesales. La demanda, la contestación de la demanda, la sentencia, las pruebas, los recursos. Absolutamente fundados. Si no, van a declararle inadmisible ese recurso, aunque ustedes tengan la razón en el fondo del problema. Si no va fundado, se va a rechazar. Por cuestiones externas o de forma. ¿Se dan cuenta la importancia entonces de estas reglas? Bueno, el segundo principio es el de la infundabilidad. Hay ciertas cuestiones y ciertas materias en que se dice y se sostiene en que no es necesario fundar las resoluciones del tribunal. No se requiere fundar entonces esas resoluciones, esas actuaciones de las partes. Por ejemplo, en materia de recursos en Chile se reconocen ciertas reglas o ciertas cuestiones en que el juez puede resolver de plano, que se dice. ¿Qué significa resolver de plano para usted? ¿Se les ocurre alguno que significa resolver de plano? ¿Se escucha?
Ya, ya, está bien lo que dice usted, ¿cierto? Lilibet, está bien. Ya, voy a parar luego, digamos, para ver qué pasa. No sé si me voy a cambiar o qué pasa, pero ¿por qué se corta tanto? Parece que no se me haya cortado tanto con usted. Ya, voy a tratar de seguir. Y me dicen si se corta. Resolver de plano significa precisamente resolver de una vez. Significa resolver en base solo al escrito que presenta una parte. ¿Se puede dar eso? Sí se puede dar. ¿Por regla general se da? No, no se da por regla general. Porque por regla general hay que oír a las dos partes. Pueden haber ciertos casos en que se aplique este principio de la infundabilidad, ¿cierto? Donde no hay que fundar las resoluciones judiciales. Sí. Por ejemplo, en el recurso de reposición. ¿A quién le presentaré yo ese recurso de reposición? ¿Qué significará ese recurso de reposición? ¿Qué creen ustedes? El recurso de reposición se le presenta al mismo juez que resolvió. Oiga, juez, reponga su resolución, cambie su resolución. Y yo le puedo acompañar algún argumento, algún antecedente en virtud del cual le pido a ese mismo juez que cambie su resolución. A veces lo hacen los jueces, otras veces no lo hacen, ¿cierto? Si hay un argumento sólido, bueno, no obstante, a veces aún así a uno no le dan lugar a la decisión y tiene que además apelar. Pero en la reposición, el juez puede dar lugar a un recurso de reposición, por ejemplo, cambia su resolución con el solo escrito de un escrito. Es decir, resuelve de una vez, como dice su compañera también. Es necesario que escuche la otra parte, porque por regla general, digamos, dentro de las actuaciones judiciales van a ver ustedes que algunas se decretan con citación, en otros casos con conocimiento, en otros con audiencia. En algunos casos siempre el juez, antes de resolver, tiene que escuchar a la otra parte o darle la posibilidad. En otros casos puede que la escuche, puede que no la escuche. Y en otros casos, derechamente, no la escucha. De manera que indudablemente que hay casos en que el juez puede resolver de plano con el solo mérito de la presentación y eso implica que su resolución no requiere necesariamente ser fundada. No necesita fundar esa resolución. Vamos a otro importante principio. El llamado principio de la preclusión y de la libertad de formas. El principio de la preclusión, así como tiene relación antes con el formalismo, con la fundabilidad, el principio de la preclusión consiste básicamente en que dentro del proceso las actuaciones judiciales deben cumplirse dentro de un momento. Si las actuaciones judiciales no se cumplen dentro de ese momento, esas actuaciones se extinguen, precluyen o se pierden. Luego, preclusión a ser un sinónimo de extinción o de pérdida de algún derecho. De manera entonces que cada actuación está establecida para realizarse en un periodo determinado del proceso. Si no se hizo ahí, no se puede hacer en otro. En cambio, el principio de libertad de formas significa que en el proceso no hay etapas para cumplir los actos procesales, por lo cual esos actos procesales se pueden cumplir con plena y absoluta libertad en cualquier etapa del proceso. No hay duda que en Chile se aplica la regla o el principio de la preclusión. Y el principio de la preclusión tiene distintas formas de manifestarse en la práctica
¿cierto? Y hay una serie de actuaciones que constituyen precisamente relaciones con el principio de esta preclusión. Primera manifestación o principio relacionado con la preclusión: la existencia de los plazos. En Chile ninguna actuación procesal puede realizar más allá de los plazos fijados por la ley. ¿Por qué será esto? ¿Qué creen ustedes que ocurren con los plazos en Chile? ¿Qué característica tienen los plazos en Chile? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha ahora? Bueno, a ver, la primera manifestación preclusiva entonces son los plazos, la existencia de los plazos. ¿Por qué razón? Porque en Chile los plazos legales son fatales. Van a estar en los plazos. De manera que ustedes van a ver que los plazos, plazo legal, plazo fatal, eso fue modificado. Plazo legal, plazo fatal, es decir, el plazo se extiende a su solo vencimiento. Si el demandado tiene 15 días para contestar su demanda, porque la ley le dice que tiene 15 días para contestar la demanda después de que ha sido legalmente notificado de ella, si la contesta el día 16, su demanda se va a tener por no, su contestación de la demanda se va a tener por no interpuesta. ¿Por qué? Porque hizo esa acción procesal más allá del plazo fijado por la ley. Clara regla, ¿cierto? Hay entonces muchas manifestaciones y actuaciones procesales que son preclusivas. Primera manifestación, los plazos entonces, los plazos legales. Porque no es lo mismo los plazos legales que los plazos judiciales, los plazos que fija el juez, esos plazos judiciales no son fatales, los que fija el juez. Luego ese plazo judicial no se va a extinguir a su solo vencimiento, tendrá que pedirlo la otra parte. No hizo la actuación dentro del plazo, que se extinga su derecho, por ejemplo. Hay que solicitárselo al tribunal, porque ahí está la diferencia del plazo judicial del plazo legal o fatal. Una manifestación preclusiva es la llamada consumación procesal. Hay actuaciones procesales que se agotan o se extinguen con el ejercicio del derecho correspondiente. Si la parte ya hizo una determinada actuación procesal y la cumplió, no la puede volver a realizar por segunda vez, porque ese derecho ya lo hizo una vez, no lo puede hacer más de una vez. Hay manifestaciones que se conocen con la denominación en la doctrina de la consumación procesal. El acto se consumó, se hizo, se realizó. Tercera manifestación preclusiva, la llamada eventualidad procesal. ¿Qué significa la eventualidad procesal? Esto significa que las partes deben hacer valer simultáneamente los medios en que ellos están accionando o manifestando sus pretensiones en forma conjunta, ¿cierto? De manera que tienen que plantearlos de una vez, porque así, en caso que uno de ellos falle, podrá ir y ver siguiente el tribunal. El siguiente que se hizo valer la oportunidad procesal que corresponde. Por ejemplo, las excepciones dilatorias en Chile. Las excepciones dilatorias son las que va a poder oponer el demandado a la demanda. Como su nombre lo dice, las excepciones dilatorias tienen por objeto
demorar, dilatar, ¿cierto? Trabar. Las excepciones dilatorias en Chile tienen por finalidad la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Si pongo excepciones dilatorias, tengo que oponerlas todas de una vez. Porque si pretendo oponer una, después que me falle en esa, o poner la otra, las posteriores el tribunal o el juez las debe rechazar. Significa que todas ellas deben oponerse una vez en la misma oportunidad procesal, ¿cierto? Deben, por tanto, deducirse conjuntamente en un escrito, todas en un mismo escrito. Luego, si yo tengo una o más de una, tengo que hacerlas valer todas en ese mismo escrito. Porque el juez, al fallarla, si son incompatibles, a lo mejor puede dar lugar a una y desestimar las demás. Eso tendrá que verlo el tribunal. Si yo pongo la excepción dilatoria de incompetencia al tribunal, y si el juez me acoge la incompetencia, no tiene para qué pronunciarse sobre las otras. Entonces, ese mecanismo se conoce también como la llamada eventualidad procesal. Otra manifestación preclusiva es la incompatibilidad. ¿Qué significa esto? Que hay casos en que la ley otorga varios medios procesales para hacer valer los derechos. Pero, si al hacer valer esos derechos, acogen uno de ellos, no es necesario que se pronuncie respecto de los demás, porque ya acogió uno, por tanto, no es necesario, digamos, que se pronuncie respecto de todos los demás que se hicieron valer. Eso ocurre muchas veces, por ejemplo, al interponer una demanda. Si uno hace valer acciones incompatibles, tiene que hacerlas valer una en subsidio de la otra. Si yo en la demanda le pido al juez que el demandado cumpla el contrato y que me permita terminar la construcción del edificio para la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, yo lo puedo demandar. Yo estoy haciendo esa función. Demando a la universidad, ¿cierto? Para que permita que mi empresa cumpla el contrato, realice, termine la construcción de ese edificio. Pero también puede que el juez, tengo que poner en el momento que el juez no me dé lugar a esa acción de cumplimiento o no la apruebe claramente, porque no tengo el contrato, porque me faltan algunos elementos para poder exigirle al juez o para estar seguro que el juez me va a dar lugar a esa demanda de cumplimiento. Puedo también demandar la resolución, pero son incompatibles. ¿Cómo las vamos a demandar si son incompatibles? Las tendremos que demandar una en subsidio de la otra. Si me rechaza la primera o no me da lugar a la acción de cumplimiento, podrá entrar a ver la de resolución, porque es incompatible con la otra. Entonces, la incompatibilidad permite que el juez se vaya pronunciando de una sin necesidad de pronunciarse respecto de todas. Si acogió una, no necesita pronunciarse de las demás. Hay otras manifestaciones de la incompatibilidad, varias en nuestro derecho, ¿cierto? Por ejemplo, hay formas de alegar la incompetencia relativa a un tribunal. Lo veremos en su minuto. La incompetencia relativa al tribunal se puede alegar vía declinatoria, vía inhibitoria, pero no se puede alegar por ambas. Se alega por una forma o se alega de otra forma. No se puede alegar conjuntamente por ambas porque son incompatibles. La incompetencia, cuando le estamos diciendo al juez, oiga juez, usted no es el competente para conocer de este asunto por un factor determinado que es el factor o la regla del territorio. Lo veremos porque vamos a estudiar la competencia. Otra manifestación preclusiva es la cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que hay determinadas acciones que se agotan en un momento como muchas cosas en la vida. Y en la vida procesal también se agotan. Y eso significa
que vamos a impedir que más adelante se pueda volver a renovar la discusión en torno a un mismo asunto. Es decir, hay una prohibición legal de volver a discutir lo ya resuelto, lo ya decidido por un tribunal. Para que opere la cosa juzgada, que es un efecto de las resoluciones judiciales, supone que un proceso, por ejemplo, se encuentre terminado. Se agotaron los trámites procesales. Y como se agotaron los trámites procesales, entonces, la otra parte, si quiere volver a discutir una parte, la otra le va a poder hacer valer la acción o la excepción de cosa juzgada, ¿cierto? Si yo gano un juicio, me interesa que me paguen. Pero, no obstante haberse terminado esa sentencia del juez, yo tengo que buscar todos los medios para que se cumpla esa sentencia. Esa es la acción de cosa juzgada, para que el que obtuvo en el juicio pueda obtener el cumplimiento de lo resuelto. Pero la excepción, ahí sí es una manifestación preclusiva porque impide volver a discutir entre las mismas partes lo que resolvió un tribunal. Le va a interesar al demandante, al demandado, que ganó o al que perdió. Esta manifestación preclusiva se llama la cosa juzgada, que es una de las instituciones más importantes en el derecho que ustedes la van a estudiar muchas veces. En particular la van a estudiar más adelante dentro del derecho procesal, no ahora, pero ya deben saber que la cosa juzgada es una excepción perentoria, es una excepción de fondo. Yo no tenemos que poner un minuto límite o término juicio. Se terminó, no podemos volver a discutir, porque si no, los principios fundamentales no regirían. Y un principio fundamental en las resoluciones judiciales es, digamos, un efecto de las resoluciones judiciales es la cosa juzgada. Esto es, si el proceso terminó, se agotó, se agotaron los recursos, los plazos, se terminó todo, podemos volver a revivir lo que ya terminaron. Manifestación preclusiva. Ya, nos queda uno o dos principios más, muy sencillos. Vamos a parar ahora un ratito, 10 minutos, y vamos a terminar con estas manifestaciones o con los principios procesales. Quedamos hasta aquí por ahora.